Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero bombazo en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, que nos involucra directamente. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no es cualquier cosa. Hay una advertencia muy fuerte de Demet hacia Can. Ya saben que en este canal nos encanta mantenerlos al día con todo el chismecito de las celebridades, las últimas noticias, los dramas, las reconciliaciones, las separaciones. Y hoy tenemos un tema que lo tiene todo. Pero antes de que sigamos, quiero hacer un pequeño pedido. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Es completamente gratis. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y únanse a nuestra comunidad. Aquí nos la pasamos genial. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Son lo máximo. Ahora sí, pongámonos serios, o mejor dicho, empecemos con el chismecito. ¿Quién no conoce a Demet Özdemir y a Can Yaman? Dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas a nivel mundial. Hicieron suspirar a millones de personas con su química innegable en la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador. Fue un fenómeno. Y todos, absolutamente todos, soñábamos con que esa magia de la pantalla se trasladara a la vida real. ¡Ay, el amor! Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es un poco más compleja. Después del éxito de Erkenci comenzaron a circular rumores y luego las declaraciones. Ya saben, declaraciones que van y vienen, indirectas, pequeños dardos lanzados a la prensa. Y en medio de todo este torbellino mediático, la relación entre Demet y Can, que se mantenía en una especie de amigos, algo más, en el ojo público, empezó a agrietarse. Y claro, como buenos observadores de este mundillo, nos dimos cuenta de que las cosas no estaban fluyendo precisamente con armonía. Los medios comenzaron a especular, a analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales, y a hacer conjeturas sobre el futuro de esta relación. Se habló de desacuerdos, de diferencias de opinión, y de una supuesta incompatibilidad entre sus personalidades. Pero a medida que el tiempo avanzaba y cada uno tomaba caminos separados en sus carreras, algo más profundo se cocinaba bajo la superficie. Asterisco asterisco el auge y la caída del sueño, asterisco asterisco. Recordemos el contexto, Erkenci fue un éxito arrollador. La serie no solo conquistó Turquía, sino que rápidamente se extendió por todo el mundo, ganando legiones de fans en países de habla hispana, Latinoamérica, Europa y Asia. Demet Özdemir en el papel de Sanem y Can Yaman interpretando a Can, se convirtieron en ídolos instantáneos. Su química era palpable, la conexión que irradiaban en la pantalla era innegable. Los fanáticos, sumergidos en la historia, creían firmemente en la posibilidad de que su amor ficticio trascendiera la ficción. Las alfombras rojas, las entrevistas, los eventos promocionales, todo apuntaba a una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se especulaba con una posible relación romántica, con un romance que se mantenía en secreto. Las redes sociales se inundaban de mensajes, de montajes, de teorías sobre su posible noviazgo. Parecían la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno. Pero como la historia nos ha demostrado, el éxito y la fama pueden ser una espada de doble filo. La presión mediática, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, y las propias diferencias de personalidad, comenzaron a ejercer una fuerza centrífuga sobre la relación entre Demet y Can. Lo que antes parecía armonioso, empezó a mostrar grietas. Asterisco asterisco los primeros indicios de tensión, un análisis minucioso asterisco asterisco. Los rumores de desacuerdos comenzaron a circular con mayor frecuencia. Se hablaba de diferencias en cuanto a sus ambiciones profesionales, a sus prioridades, a sus estilos de vida. Las redes sociales, siempre atentas, fueron el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Los fans ávidos de noticias analizaban cada like, cada comentario, cada foto publicada en Instagram. Un detalle que llamó la atención fue la aparente frialdad en las interacciones públicas. Ya no se veían las muestras de afecto y complicidad que caracterizaban sus apariciones anteriores. Las entrevistas conjuntas, que antes eran una fiesta de risas y miradas cómplices, se volvieron más formales, más distantes. La tensión, aunque sutil, era perceptible.
La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a publicar artículos sobre supuestas disputas en el set de grabación de Erkencikus. Se hablaba de desacuerdos creativos, de roces entre ambos actores, y de una creciente dificultad para mantener una relación cordial. Aunque no hubo confirmación oficial, los rumores persistieron, alimentando las especulaciones de los fans. *** El después de Erkencikus, caminos separados y rumores persistentes ***. Una vez finalizada la serie, Demet y Can tomaron caminos separados en sus carreras. Ambos continuaron cosechando éxitos, pero en proyectos diferentes. Demet protagonizó otras series, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, también protagonizó otras producciones y expandió su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Pero la sombra de Erkencikus y la supuesta tensión entre ellos seguía presente. Los medios seguían mencionando sus nombres juntos, analizando sus declaraciones y buscando cualquier indicio de conflicto. Las redes sociales, siempre activas, continuaban debatiendo sobre su relación, alimentando la llama de la intriga. En este contexto comenzaron a circular rumores sobre las declaraciones de Can Yaman, que según fuentes cercanas a Demet, no habían sido precisamente respetuosas ni elogiosas hacia ella. Se hablaba de comentarios que restaban importancia al éxito de Demet, o que minimizaban su papel en el éxito de Erkencikus. La gota que colmó el vaso fue, aparentemente, la reiteración de estos comentarios en diferentes medios y plataformas. *** La advertencia, el punto de quiebre ***. La advertencia de Demet Özdemir a Can Yaman es el evento que ha desencadenado este vídeo. Según nuestras fuentes, Demet, cansada de la situación, decidió tomar cartas en el asunto. A través de amigos en común y contactos en la industria, le hizo saber a Can su descontento y le exigió que moderara sus comentarios. La advertencia fue clara y concisa, que Can tuviera cuidado con lo que dice, que se abstuviera de realizar comentarios que pudieran dañar la imagen de Demet, su reputación y su carrera. La advertencia, aunque no se hizo pública de manera directa, resonó en el mundo del entretenimiento turco. Es importante destacar que esta no es la primera vez que se habla de tensiones entre Demet y Can. Como mencionamos antes, durante el rodaje de Erkencikus, ya se filtraron rumores de conflictos y desacuerdos. Se decía que sus personalidades eran muy diferentes, y que chocaban con frecuencia. Pero hasta ahora ninguno de los dos había hecho declaraciones públicas que confirmaran o desmintieran estas especulaciones. Sin embargo, con esta advertencia, queda claro que la relación entre Demet y Can no es precisamente la más armoniosa. Y es comprensible. Después de haber compartido un proyecto tan exitoso, de haber construido una imagen de pareja en la pantalla, y de haber hecho suspirar a millones de fans, lo mínimo que se espera es respeto y consideración mutua. ***, ¿qué implicaciones tiene esta advertencia? Un análisis detallado ***. La advertencia de Demet tiene varias implicaciones importantes. En primer lugar, pone de manifiesto la importancia de la imagen pública en el mundo del entretenimiento. En este negocio, todo cuenta. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, puede tener un impacto significativo en la carrera de un artista. Y Can, al parecer, ha cometido algunos errores que podrían perjudicar su imagen. En segundo lugar, esta situación nos recuerda que a veces, la realidad es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Detrás de la magia de las series y las películas, pueden existir conflictos, tensiones y desacuerdos. Y es importante no idealizar a las celebridades, ni caer en la trampa de creer que todo es perfecto en sus vidas. En tercer lugar, la advertencia de Demet revela una dinámica de poder y de control en la industria del entretenimiento. Demet, al ser una de las actrices más exitosas y queridas de Turquía, tiene la potestad de marcar límites y de exigir respeto. Can, por su parte, debe ser consciente de las consecuencias de sus palabras y de sus acciones. ***, posibles escenarios, ¿qué puede suceder a partir de ahora? ***. ¿Qué consecuencias tendrá esta advertencia para Can? Es difícil predecir. Dependerá de cómo reaccione Can ante la advertencia de Demet. Si decide hacer caso omiso y seguir haciendo comentarios inapropiados, podría enfrentarse a consecuencias negativas, como la pérdida de contratos publicitarios, el rechazo por parte de algunos medios de comunicación, e incluso el enfado de sus fans.
Pero si Khan decide reflexionar sobre sus acciones y rectificar sus palabras, podría lograr limar asperezas con Demet y preservar una imagen positiva ante el público. La clave está en la humildad, en el respeto y en la capacidad de reconocer los errores. Una disculpa pública, un gesto de reconocimiento hacia el trabajo de Demet, podrían ser pasos importantes para reconstruir la relación y para evitar mayores daños a su imagen. Por otro lado, esta situación también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad de la prensa del corazón. Es cierto que los fans están ávidos de conocer detalles sobre la vida de sus ídolos, pero es importante que los medios actúen con ética y que no caigan en la especulación, en el sensacionalismo y en la creación de conflictos innecesarios. ***, un llamado a la reflexión, la importancia del respeto y la profesionalidad ***. La advertencia de Demet Özdemir es una llamada de atención sobre la importancia del respeto y la profesionalidad en el mundo del entretenimiento. En un entorno donde la imagen pública es crucial, es fundamental que los artistas sean conscientes de sus palabras y de sus acciones. La humildad, el reconocimiento del trabajo de los demás y la capacidad de mantener una actitud positiva y constructiva son cualidades que pueden marcar la diferencia en la carrera de un artista. En el caso de Demet y Khan, la situación nos recuerda que a pesar del éxito y la fama, la relación entre dos personas puede ser compleja y que los conflictos pueden surgir en cualquier momento. Es importante aprender de los errores, buscar soluciones y, sobre todo, mantener una actitud respetuosa hacia los demás. ***, las reacciones de los fans, un vistazo a la opinión pública ***. Las redes sociales se han inundado de reacciones ante la noticia de la advertencia de Demet a Khan. Los fans de ambos actores, divididos entre la sorpresa, la decepción y la especulación, han expresado sus opiniones en comentarios, mensajes y publicaciones. Algunos fans de Demet han mostrado su apoyo incondicional a la actriz, elogiando su postura y defendiendo su derecho a exigir respeto. Han criticado los supuestos comentarios de Khan, considerándolos inapropiados y despectivos. Otros fans, principalmente de Khan, han mostrado su sorpresa y han pedido más detalles sobre la situación. Han defendido a Khan, alegando que sus comentarios podrían haber sido malinterpretados, y han pedido una reconciliación entre ambos actores. En general, la opinión pública se ha mostrado dividida. La situación ha generado un debate sobre la importancia del respeto, la profesionalidad y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento. ***, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué más podemos esperar de todo esto? Pues sinceramente no lo sé. El mundo de las celebridades es impredecible. Todo puede pasar. Podríamos ver una reconciliación pública, una disculpa formal, un nuevo proyecto juntos, o por el contrario, un distanciamiento definitivo, una guerra de declaraciones, y el fin de cualquier posibilidad de amistad. Lo único que podemos hacer es esperar, observar, y seguir analizando cada movimiento, cada comentario, y cada publicación en redes sociales. Y por supuesto, estar atentos a las próximas noticias. Así que manténganse pegados a este canal. Una cosa es segura, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección sobre el éxito, la fama y las complejidades de las relaciones humanas. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, la vida de las celebridades también está llena de retos, de conflictos y de emociones. ***, conclusión, un adiós temporal o un nuevo comienzo, ***. En definitiva, lo que queda claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no es tan idílica como nos gustaría. La advertencia de Demet es una señal de que las cosas no están bien, y que Can deberá tomar medidas para evitar que la situación empeore. Veremos cómo se desarrolla esta historia, y cómo evolucionan las cosas en el futuro. Y bueno, amiga @s, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que hayan disfrutado de este chismecito. Como siempre, me encanta compartir con ustedes. Hemos repasado las tensiones entre Demet Özdemir y Can Yaman, la advertencia de Demet sobre las declaraciones de Can, y las posibles consecuencias de sus palabras. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme una vez más. Gracias por sus likes, por sus comentarios, y por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can debería disculparse? ¿Creen que Demet tiene razón al sentirse molesta? Quiero leer sus opiniones.
Comenten, comenten, comenten. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los que les guste el chismecito turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.